Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar a Gustavo Acuña, director de la consultora ICQ. Vamos a hablar con él temas políticos, vamos a preguntarle cómo está el escenario electoral con vista a las elecciones del año 2019, no solamente en el ámbito provincial, también vamos a hablar un poco de política nacional y vamos a empezar a conversar, diríamos, qué se puede dar también en la capital salteña. Bienvenido, Gustavo, gracias por tu visita, siempre un gusto. Gracias por invitarme. Recién decía un poco cómo está en el escenario electoral. A nivel nacional ya se empieza a definir posiblemente la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que aglutinaría prácticamente a la mayoría del peronismo detrás de ella. ¿Cómo se ve ese escenario electoral aquí en la provincia? Bueno, yo creo que la provincia tiene un escenario distinto, digamos, a lo que es lo nacional, dado que en principio el actual gobernador pretende presentarse como candidato a presidente de la nación por un espacio peronista, digamos, racional o peronista no kirchnerista sería su definición, y entonces, bueno, hay una suerte si se quiere, de indefinición en la sociedad sobre ver estas teorías de si voto, queremos un presidente salteño, entonces voto. La irrupción de Alfredo Olmedo también genera otro ruido político. Recién dijiste algo que ellos toman como muletilla, diríamos, eso de peronismo racional. La gente, ¿cómo se toma esto? Pues diríamos, dentro del peronismo racional está Pichetto, que fue kirchnerista, está Massa, que fue kirchnerista, está el mismo gobernador de la provincia. ¿Le es creíble a la sociedad en general? Yo creo que la mayoría del peronismo, yo siempre digo, ¿no? El peronismo da señales, ¿no? Y hay que verlas. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo se reacomoda ese escenario del peronismo, todas sus variantes, uno se da cuenta hacia dónde va, digamos, la situación. Entonces, si uno ve la mayoría de los movimientos sociales, organizaciones sociales, yendo, no diría que hacia Cristina, pero sí hacia un espacio donde Cristina pueda competir con ellos, o el PJ Nacional con Gioja presentando en San Juan el partido Unidad Ciudadana de Cristina Fernández, Alberto Fernández, que estuvo en distintos lugares en los últimos años enemistados con el kirchnerismo y con Cristina particularmente, volviendo a tomar un lugar importante dentro de las cercanías de Cristina, el movimiento sindical en su gran mayoría, porque ahora también se sumó Rodolfo Daer, con Moyano, con Palazzo, con que es muy difícil ganarle a todo eso. Y es muy complicado, y vos vas viendo, ayer se partió el bloque de senadores con Alperovi que vaya a competir por Unidad Ciudadana contra Mansur en Tucumán, la gobernación, todas esas son señales que el peronismo va dando hacia dónde quiere ir, ¿no? Y por ahí tenés dirigentes que se resisten a ese proceso, dentro de los cuales está el gobernador Juan Manuel Urtubey, un poco más callado, creo yo ya, el gobernador Schiaretti, ya como diciendo, no me convence mucho, y después tenés Pichetto y Sergio Massa, que hasta Sergio Massa, el otro día escuché una entrevista diciendo, bueno, si podemos prescindir, vamos todos a una interna o a una paso. Sergio Massa, que venía de hablar con sectores de los movimientos obreros, viene de hablar con el FMI, en Buenos Aires sigue siendo macrista. Claro, son procesos donde la gente ya, yo siempre digo, no come vidrio, donde hay mucha información, donde le llega mucha información, y donde la gente empieza a ver cuáles son las contradicciones que van tomando, las cuestiones estas que pueden ser simpáticas, como el video que corren en Facebook, de Urtubey recibiendo a Cristina en Coronel Molde y después con los deditos para arriba en el programa de Pamela David en América. Bueno, todas esas contradicciones hacen que los números, cuando uno ve las encuestas nacionales, a este sector no le surte efecto. Pero es como que el sector no logró también darle una propuesta y un candidato a la sociedad. No, porque la propuesta que tienen es mejorar un poco lo que está haciendo este gobierno. Eso es lo que ellos dicen. Inclusive yo lo escuché a Urtubey diciendo, a nivel nacional vamos a hacer menos malo que lo que hay ahora para poder encaminar el país. Entonces, no hay un proyecto. Nadie discute cuál es. Porque acá lo que hay que entender es que hay. ¿Por qué no hay avenida del medio? Porque no hay proyecto del medio. Nadie sabe cuál es el país que intentan
transformar este lugar, este peronismo racional, esta tercera opción, esta tercera vía. Tenés un modelo neoliberal financiero, que es el que gobierna hoy, y tenés un gobierno que se dice o que plantea una situación nacional y popular, si se quiere, con mayor redistribución del ingreso, con pelear algo más parecido al peronismo. Algo más parecido al peronismo tradicional, que sigue encarnando hoy Cristina Fernández de Kirchner. Estos son dos modelos grandes del país. Que pueden gustar más, menos, no importa, cada uno define. Pero en el medio, claro, pero en el medio no logras construir nada cuando tenés estas dos dicotomías que ya probamos los argentinos. Hubo 3 años. Entonces, también para construir esa. Claro, pero en esos 3 años las dudas, yo siempre digo lo mismo, yo creo que el peronismo no entendió, porque muy pocas veces, creo que nunca desde el regreso a la democracia en el 83, pasó esto, que un dirigente, que un presidente de la nación de extracción peronista, como Cristina Fernández, se haya ido de la presidencia con una alta imagen positiva de la sociedad. Y entonces, siempre terminaron yéndose mal. Menem se fue mal, Duhalde se fue por la puerta de atrás, por el problema de Cotec y Santillán. Siempre hubo problemas que los llevaron a desertar casi. Entonces los tipos, cuando terminaban su mandato, eran como parias. Esta vez, el 9 de diciembre de 2015, Cristina se fue a una plaza de Mayo llena, ¿no? Y con una construcción de un núcleo duro importante, entonces, a nivel nacional. Y entonces, yo creo que el peronismo no entendió que esa dirigente no estaba muerta, como se dice políticamente, sino al contrario, que era alguien que había que tener al lado. Entonces, todos se pusieron el sello de yo soy el conductor del peronismo ahora. Urtubey, Massa. No hubo una construcción política. Exacto, que los lleve a intentar liderar el peronismo. Exactamente. Quizás un porque poco lo primero que hicieron fue conocer esa figura, que es la figura más de todo el arco político. Y electoralmente la oposición es la dirigente más importante que hay en el país, ¿no? Por lejos. No hay dudas de ello. Exactamente. Entonces, y electoralmente es una de las dirigentes más fuertes del país. Exactamente. Entonces vos, en ese proceso, no podés exigir unidades o construcciones políticas sin ella. Es ilógico casi, digamos, es como decir, pero sin ella. Alguien hacía la analogía del asado, decía, quieren hacer un asado, que Cristina ponga la carne, pero que ella no vaya ni coma. Exactamente, claro. Entonces no funciona, digamos, la política funciona de otra manera. Entonces yo creo que muchos creyeron que Cristina se iba a ir a la casa, ¿no? Terminado su gobierno y con las acusaciones judiciales que tiene, que para colmo en este momento político, económico y social del país empiezan a salir o fallos judiciales o los mismos medios hegemónicos como La Nación, con Carlos Pani, decir, bueno, mirá, no hay nada, no lo podemos, la verdad que los cuadernos nada vincula a Cristina, sí está está aquel, pero Cristina no está, ¿me entendés? Entonces operador político de gobierno fuerte como Carlos Pagni que te diga, mirá, no hay. Están reconociendo su propio error. Entonces es muy complicado, ¿me entendés? Entonces se le empieza a caer Pablo Dugan, que es un periodista de ese sector, digamos, saliendo con el libro de Nisman fuertemente a acusar a dirigentes del espacio Cambiemos y a la justicia. Entonces vos empezás a ver la grieta en ese espacio, en la pelea con Carrió, y un fondo, que es el económico y social de la nación, que está complicadísimo y que cada vez tiende a empeorar, no a mejorar. Entonces vos tenés a jóvenes diciendo, si nunca cayó un gobierno con un ajuste. Bueno, no lo anuncié, que no se enteren, no voy a decir cosas que la magma que va por debajo explote el volcán de repente cuando estaba más o menos. Sí, la situación política y social es difícil, es complicada. Soy de los que cree que no va a poder empeorar, pues ya más de lo que cayó la economía es muy complicado que caiga, sobre todo por la devaluación. La devaluación algo va a empujar al sector productivo. Siempre que hubo una devaluación tan fuerte, el sector productivo encuentra un margen ahí de ganancia. Pero aquí el problema es la situación política, que es lo que la está beneficiando puntualmente a Cristina en este momento. Yo soy de los que fui crítico en muchos aspectos, sobre todo de la conducción política de Cristina. Sí. Pero hace 3 años hasta acá no ha cometido un error político, ¿no? Claro, bueno, ¿por qué?
Porque la gente empieza a entender que hay que votar coherencia. No dice coherente, ese es un valor que se había transformado en nada en el momento donde el marketing político y Randazzo el fue envase, el que empezó a hablar de coherencia política. Entonces, vos cuando sos coherente con tus ideas, la gente empieza a mirarte de otra manera porque entiende que sabe qué puede esperar de vos. Y esta situación pasó en estos años, cuando la gente se empezó a dar cuenta que Macri mintió toda la campaña, no una parte, toda la campaña. Entonces, eso tiró, esto yo siempre lo digo y se enojan todos mis colegas, porque les escupo el asado, como dicen muchos, le digo, ya se terminó la cara bonita, el envase, el eslogan, porque Macri consumió años con lo que íbamos a poder vivir tranquilos todos nosotros, armando publicidades vacías y eslóganes hechos en base a focus. Pero, ¿por qué? Porque se los consumió, mintió tanto y tan bien. Pero ahora, en esto yo tengo esta perspectiva. Yo creo que ahí hay también un poco de creer de cierta manera ingenuo al electorado. El electorado macrista, el núcleo duro, lo sigue bancando, pues sabían que iba a ser esto. Claro, obviamente, eso, o sea, está claro. Y todavía le dicen, no, pero lo vamos a seguir votando porque... Lo que no te quieren decir, sabíamos que iban a recortar jubilaciones, sabíamos que iban a ir al fondo, exacto. Pero eso es un 20% que siempre tuvo y que tuvo siempre 2 o 3 candidatos, entonces no estaba reflejado. Ahora llegó alguien que lo unió. Ahora, el otro 30% que lo votó, sobre todo el balotaje, era por otra cosa. Pero no es un electorado propio tampoco de él. Exactamente, pero que lo tuvo hasta el año pasado, en las elecciones nacionales, casi todo adentro, digamos. Entonces, yo creo que ese proceso es complicado, digamos, ahora de revertir, y entonces los candidatos que están en la línea del medio no pueden... Ya, son agobiados por las mismas carencias del oficialismo. Exactamente. Entonces, lo que crece, en este caso, siempre está el apotegma, nadie vota pasado. Lo repite mucho el gobernador de la provincia, le encanta esa... Bueno, él ya está siendo casi pasado, digamos, ¿no? Entonces, es complicado cuando a vos te llega el momento del pasado, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ojo, no sé si la gente no va a votar pasado. Lo que pasa es que... El otro día lo escuchaba un gran consultor, que la verdad que es Mario Riorda, que fue rector de la carrera de la Universidad Católica del área de Ciencias Políticas en Córdoba, y que en todo el mundo da charlas y trabaja mucho con el electoral, y dice, ojo, porque la gente... Él es que determina que es pasado y que no. Está viendo que el pasado fue mejor. Lo dijo anoche o antenoche, lo escuché. Ojo, porque la gente está viendo que el pasado fue mejor. No, y electoralmente, diríamos, siempre se habla de la renovación política. La renovación política la impone el elector, no la política del discurso. Y aparte, muchos se equivocan porque creen que renovación política es caras nuevas y que renovación política son ideas nuevas. Exacto. Entonces, cuando uno escucha lo poco que habla Cristina Fernández, o por ahí lo escucha Máximo Kirchner, entonces cuando le preguntan, bueno, entonces que el gobierno para que vuelva, no, nosotros no vamos a volver. Tenemos que construir algo nuevo. Lo que hicimos ya lo hicimos. Es un discurso inteligente. Vamos a hacer mucho de lo que, vamos a pregonar mucho de lo bueno que hicimos, pero tenemos que mejorarlo. Nosotros hicimos más. Máximo Kirchner hace una autocrítica, si bien no lo dice claramente, pero te plantea la esperanza de futuro. No de que el pasado fue mejor, sino que eso que estuvo bueno puede ser mejorado. El kirchnerismo tuvo muchas cosas buenas. Exacto. El gobierno de Macri, yo por ejemplo rescato que haya logrado que el Belgrano Carga empiece a funcionar. Es algo muy bueno y muy bueno para la provincia. Sí. Hay que ver las cosas buenas de cada gobierno, ¿no? Bueno, eso, que es lo que no permite la grieta en general, es lo que está haciendo que estas dos partes, digamos, que esta grieta que sí está, que son dos modelos de país, que la gente lo conoce, los dos modelos, y que está tratando de adoptar. Entonces, cuando entra un tercer modelo, ¿cuál es? Un poquito de acá, un poquito de allá, un pedacito de esto. No, esto de copy pegue de internet no sirve. No sé si entendés. Entonces, no hay modelo. ¿Cuál es el modelo alternativo entre el modelo, llamémoslo, nacional y popular, si se quiere, del gobierno anterior,
y el neoliberalismo. No, aparte, a ver, lo que era criticable al gobierno anterior, por lo menos de mi parte, también le puedo criticar a que son los bolsones esos de populismo que se usan únicamente para atraer electoralmente y que no llevan ninguna solución a la sociedad, ¿no? Bueno, a eso habrá que darnos vuelta de tuerca. Bueno, pasamos criticando fútbol para todos, pero las Olimpiadas de juveniles en Buenos Aires también fueron gratuitas, fueron únicamente para un sector social, o sea, también hubo populismo ahí. Exactamente. Bueno, entonces vos, cuando ves que hay algunas políticas, que generalmente son las malas, pero nunca son las buenas. Claro. Porque lo bueno no hay que refundarlo. Entonces, todos quieren refundar cuando llegan. Entonces vos decís, una tercera vía que no tiene ideas, porque aparte uno tiene que empezar a buscar, tú decís, a ver, Urtubey es gobernador hace 12 años acá. ¿Cuál es el proyecto de Urtubey en la provincia? Y en 12 años la mayoría de la gente no sé cuál era la idea siquiera, no estoy hablando del modelo. ¿Cuál es la idea? Está siendo duro con el gobernador. Yo creo que el gobierno de la provincia tiene algunas cosas rescatables. Claro, obviamente. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Entonces, y la gestión en sí no fue mala. Son políticas. El desarrollo de políticas públicas, hay un montón de cosas para criticar. Son políticas individuales que no lograron ser un modelo de gobierno, porque fueron compartimentos estancos en muchos casos. Entonces, si hay cosas que se mejoraron, claramente, no es que digo que no hayan hecho nada, ni estoy diciendo que todo eso no se tradujo en un todo grande que haya hecho que la provincia avance con las limitaciones que tiene claramente un gobernador de una provincia pobre del norte argentino, ¿no? Digamos, está claro. Gustavo, yendo al plano provincial, ¿quién se beneficia con la salida de Olmedo en el plano provincial? Y la salida de Olmedo, hay que ver cómo termina jugando, pero yo creo que lo que Olmedo no tiene es traslado de voto. Por lo tanto, digamos, si él deja de ser gobernador, y el voto puede ser dispar, digamos. Hay algunos lugares donde no iría el voto de Olmedo, claramente, pero algo se puede llevar al Partido Obrero del voto bronca que él podía encarnar. El voto no político. El voto no político, el voto que no está de acuerdo en que, por ejemplo, Romero acuerde con Sáenz, o el voto de Martín Grande que no quiere peronismo, que es un voto duro. En la última elección Martín Grande se benefició de ese voto, que lo que logró hacer pegar el salto. Exactamente, pero en este caso sería distinto, porque el componente del voto de Martín Grande es un voto altamente antiperonista. Entonces una cosa es que lo voten a él el peronista de Sáenz, que por otra parte cada vez tiene menos peronistas, digamos, y se va quedando con el grueso de lo que es el voto clásico, que sería de un PRO, más algo del voto conservador del peronista de Romero, digamos, el peronista que el voto... Que Romero sigue siendo el dueño electoral de ese voto, ¿no? Claramente, digamos, Gustavo Sáenz primero no tiene anclaje en el interior, cero anclaje, y lo que tiene en capital, 20, 21 puntos son de Juan Carlos Romero, digamos, del espacio de Romero, 10 tiene... ¿Juan Carlos Romero podría irrumpir como candidato a gobernador? No, yo creo que no. Juan Carlos Romero quiere ser senador una vez más nada más, y ya con eso yo creo que se retira. Sí apuesta que su hija en un crecimiento hacia el 2023, no ahora, salta. ¿Cómo ves ese paso que hizo Matías Posada de...? Bueno, eso es la falta de coherencia. Entonces, más allá de que pueda haber... Que haya más de Matías Posada que de las cosas que habló del romerismo fueron... Exactamente, digamos. Entonces vos ves cómo este proceso de reacomodamiento, que tiene que ver muchas veces con intereses personales o familiares en este caso, porque yo, digamos... Posada, para mí la pelea del grupo Posada con... Exacto. Federico Posada fue ministro de Urtubey, ahora es ministro de Morales. Siempre fueron radicales, tan cómodos con Cambiemos en Jujuy, toda esa troupe, digamos, que incluye. Pero se fue solo, ¿no? No, eso no es así. Hay muchos que se fueron de acá, que uno no sabe, que yo sí sé, pero no lo voy a decir, están todos trabajando allá. Entonces Federico Posada hace encuestas para Gustavo Sáenz ahora. ¿Por qué? Porque son todos Cambiemos, entonces cambió el eje de con quién laburo, con quién hago encuestas, con quién hago trabajos de medición de opinión pública, y a través de eso hay un acercamiento natural de la familia hacia Sáenz, que ellos creen que Sáenz puede ser el próximo gobernador. Digo, porque Matías Posada se pasó
paseó por Salta con Delía. Por ejemplo. Sí, Era sí. quien el 23, el 24 de marzo fue con el kirchnerismo a la plaza 9 de julio. Pero lo mismo le pasó, por ejemplo, a Carlito Morelo. Pero Carlitos se fue. Carlito Morelo, no, pero Carlito Morelo, el problema no es Carlito Morelo, digamos, Carlito Morelo, el Libres del Sur, digamos, que son Patria Libre Venceremos, es el decantamiento, hoy es Urtubey. Entonces, hay una contradicción, se fue, porque la historia de Carlito Morelo es... Sí, si fue el urtubeyismo, pero se tuvo que ir. Fue del urtubeyismo y ahora volví. ¿Me entendés? Mi amigo Martín Ávila Ricci de Humor y Movilización es urtubeicista. Sí, pobre Luis Eduardo ¿no? Duhalde, el fallecido, Sí. si lo llegara a ver dónde está, matando todos los días a Cristina Fernández y él trabajando activamente en ese espacio. Entonces, son incoherencias políticas que en principio la gente no nota, pero que con el tiempo la gente votó a Leavi el año pasado a diputado nacional porque él nunca se movió donde estaba. ¿Se entiende? Y entonces encontró en eso el discurso para decir, pero ¿por qué estabas con Urtubey? Entonces, ¿qué dice Leavi? No, nosotros seguimos estando donde estuvimos. El que se fue a la derecha fue Urtubey. Nosotros estuvimos con Cristina desde el 2003, con Néstor. Después él vino en el 2007 y estuvo con Cristina hasta que se fue en el 2015. Entonces nosotros no nos movimos, él es el que se fue a la derecha con Macri, nosotros nos quedamos con el proyecto nacional y popular, con el modelo de Cristina y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces la gente dijo, este es el modelo que yo quiero, claramente. Y a Juan no lo ayudó, no solo los malos candidatos que tuvo, con lo cual, porque antes, porque esto hay que contarle la historia, son 8 añitos, pero son... Y no es tanto tiempo ni tan corta la historia. La primera vez que Urtubey salió sin el paraguas de Cristina Fernández de Kirchner en la elección, perdió, que fue en el 2017. Desde el 2007 salió con Cristina, 2007, 2009, 2011, y llevándolo a Yarade, pero que estaba dentro frente a la victoria, llevándolo a Rodolfo Urtubey. La primera vez que Urtubey sale de ese esquema, se corre del kirchnerismo, perdió con Martín Grande. Bueno, ahí también hay una definición política pura, de un momento electoral también de la provincia, no es solamente que perdió Juan Manuel Urtubey, ¿no? No es solo por eso, pero el fenómeno Martín Grande se benefició del voto no político, sí, de un juego de estructura también, de algunas traiciones que también probablemente hubo. Si Juan Manuel Urtubey hubiese tenido la voluntad política de contener los dirigentes del Partido de la Victoria, hubiese metido 2 diputados tranquilamente. Pero ahora en esto también el tema de contener, vamos al tema de contener. No estoy hablando de contener con cargo, estoy hablando de ideológicamente, digamos, si Juan Manuel Urtubey hubiese sido crítico, ahora, Cristina el gobernador no fue coherente siempre con sus propuestas. Y no políticamente aquellos de los que estamos en política. Yo siempre supe quién era Juan Manuel Urtubey. Ahora, Juan Manuel Urtubey un proyecto nacional y popular que él no lo... Pero él gana por ese proyecto. Sí, por eso. Pero después estoy diciendo que él no es coherente con su... No sé si se entiende. O sea, sí es coherente con su forma de ser. Él dice, yo cambio a medida que cambia el contexto. Diríamos, lo único rígido que hay son las piedras, el resto... Claramente. Ahora, el resto... Vos no podés avalar un proyecto hasta el 10 de diciembre del 2015 y el 11 de diciembre del 2015 decir fue una porquería. Bueno, pero esas también son las vicisitudes de la política que te pueden llevar a cambiar. Pero eso sí. Usemos la palabra cambiar en ese sentido. Nosotros estamos hablando con la gente y la gente no mira si la política, el pragmatismo de Juan Manuel Urtubey o de cualquier otro dirigente, si le convenía o no le convenía. Pero tampoco los castiga tanto electoralmente, ¿no? No, pero cuando van llegando los momentos, porque la gente no se da cuenta en el minuto 1, como nos podemos dar cuenta nosotros que estamos todo el día inmersos en el proceso. La gente va tomando conciencia a medida que la cosa va pasando y por eso esto que vos decís, bueno, ¿por qué no estalla como Duhovne dice si este de gobierno? Y esto no estalla porque fue demasiado rápido, en eso sí fueron buenos. Porque el 2001 estalla porque empieza en el 95. Yo en esto creo que esto no estalla porque en definitiva hay un sector de la sociedad que dice, mira, ya una vez estalló y tuvimos peor después. Entonces, no queremos que estalle, que termine y se vaya. Exactamente, bueno, eso también.
claramente. Pero hay un proceso de hartazgo social que en el anterior proceso duró 7 años. Bueno, en el 2001 dijeron se vayan todos, están todos, no se fue ninguno. Claramente, Sí. porque no está fácil decirlo, digamos. El enojo. No, la construcción política es muy complicada. La sociedad es pasmódica, explota y una vez que explotó vuelve a la calma. Hay muchos que ya saben que funciona así. Entonces, saben manejar el momento de la explosión para que no les explote la cara. Gustavo, yendo al municipio capital, el municipio más importante que tiene la provincia. Y el municipio capital Hoy hay candidatos. sigue siendo una incógnita, como habíamos la otra vez. ¿Por qué? Porque al no haber definiciones de arriba, todo tiene que ver con... Ya se empiezan ¿el candidato? a vislumbrar candidatos, el mismo Matías Posada. Sí, bueno, el mismo Matías Posada. El problema con Matías Posada es que cuando lo vislumbra cambió de bando. O sea, no es que Matías Posada se fue a jugar de Central Norte a Camionero, se fue de Central a Juventud, digamos. O sea, eso va a costar, tiene un costo, no sé si me entendés. Sí, no, yo creo que electoralmente... Y aparte tiene que entrar ahí, en esa boca del lobo, donde lo están esperando con cuchillo y tenedor, porque no hay que... Vos te crees que el candidato que quiere Romero, ¿entendés? El candidato de Sainz, los tipos que en el laburo siempre con Sainz no le están diciendo, che, hermano, Ponete en la fila. claro, pues, ¿qué lo aceptás a este? Bueno, eso también tiene ambulancia adentro. O sea, también va a haber ido ahí y va a haber otros que lo van a ir a buscar por otro lado. Entonces van a empezar los cruces, esto con lo que nosotros ya conocemos en política. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Y que la gente va tomando cada vez más conciencia de esto, y vuelvo a decir, creo que va a haber una vuelta a la coherencia. Entonces, el tipo que salta así como salta, no, la verdad que estos son unos mentirosos. Entonces, eso que hace Matías Posada hoy es lo que hace que la gente se harte de la política. Sí. Y después terminemos con Bolsonaro, con Olmedos en Buenos Aires, digamos, tipos que son antipolítica, Tratando de conducir. tratando de conducir el país, lo de una provincia. Entonces, Que no es poco poca favor cosa. le hace cuestiones como Matías Posada, como hicieron varios, ¿no? Digamos, hay muchos. Sí, ¿no? sí, sí. Estamos en Matías Posada porque es lo último que sucedió, pero va a haber un montón. De eso va a haber un montón. Entonces, vos decís, bueno, hay una unidad ideológica más o menos parecida, y hay una cuestión de metodología o de toma de decisiones de la política que hace que yo me vaya. Una cosa es que vos te vayas, como te digo, de Racing a Newell, y otra cosa que te vayas de Racing Independiente, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que hay una contradicción total entre lo que el modelo de Estado de uno y del otro. O si no, alguien está mintiendo de los dos. Claro, o el otro no es tan malo, yo no soy tan bueno. O sea, ya hay Algo raro. Ya hay algo raro y a la gente ya le empieza a hacer ruido. Y dice, che, muchacho, otra vez, sopa. ¿Cuándo va a sacar número? Y la semana que viene salimos a campo, así que yo calculo que en 15 días vamos a tener la última del año. Bueno, Salvo Gustavo, que aparezca alguien y quiera hacer otra antes de fin de año, yo estoy dispuesto. no hay problema. No hay problema, estamos listos. Gustavo, siempre un gusto dialogar con No, vos. gracias por invitarme. A todos ustedes, muchas gracias.